grabando. Entonces, todo el tejemaneje este de que hay que, las acciones que hay que hacer para realizar la cama, ¿cierto? Y una vez que terminamos, hasta ahí llegábamos. Entonces, ese es un tipo de función de esta, que no retorno nada. Yo ejecuto una acción. ¿Y dónde usaríamos funciones? El concepto de funciones en el cotidiano es cuando ustedes nos mandaban a comprar pan, ¿cierto? Nosotros nos pasaban ciertos parámetros, nos tenían que indicar el pan, la cantidad, y nos daban el dinero. Esos eran los parámetros de la función. Nosotros íbamos a buscar el pan y cuando llegábamos devolvíamos la bolsa de pan. Y técnicamente, si había vuelto, devolvíamos el vuelto. ¿De acuerdo? Entonces se entiende que acá, cuando yo tengo que devolver algo, uso esta función, que es con return. Cuando yo tengo que ejecutar algo sin devolver algo, uso la de arriba. Como vamos a dibujar, vamos a usar acá. A esta función, acá dice haga y haz algo. Pero entonces acá nosotros le vamos a dar un nombre que se llama dibujar estrella. ¿Sí? Y acá le vamos a agregar los parámetros. Los parámetros son lo que yo le tengo que pasar, ¿ya?, a la función. En este caso, esto fue lo que nos dejó hacer el día martes el trinket, se me varió, no sé por qué. Pero fíjense acá, yo le estoy diciendo que dibujar estrella with X, porque yo le puse un input. Y acá, bueno, le vamos a decir, para que ustedes sepan, el lado. ¿Por qué el lado? Porque nosotros lo único que le vamos a pasar a este ciclo va a ser este valor. Porque el ángulo no lo podemos variar. Para hacer una estrella siempre tengo que girar necesariamente un ángulo 144. No puedo variar la cantidad de repeticiones porque para hacer una estrella ya nos dimos cuenta que siempre lo mínimo es que hay que hacer 5 trazos. Entonces, lo único que puedo variar es el lado. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo voy a pasar yo a mi función. ¿De acuerdo? Porque yo le puedo pasar una función para que haga una estrella grande, para que haga una estrella chica. ¿Me entendieron hasta ahí? ¿Vamos claro hasta ahí? Sí. Sí. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer es esto mismo que ya tenemos acá adentro. Entonces, fíjense, ahí tendríamos nuestra función dibujar estrella. Pero ojo, ¿dónde estoy usando el lado? En ninguna parte. Entonces, esto deberíamos sacarlo. Y acá deberíamos ir a variables y sacar y colocar el lado. ¿Por qué lado? Porque así se llama el valor que yo le estoy pasando a la función. Yo le voy a pasar un valor a la función y la función, ese valor que yo le pase, lo va a llamar lado. Ese es el concepto de función. Porque cuando yo declaro una variable arriba, significa que dejé un espacio, dejé una caja donde voy a recibir algo. Pero la función, para saber cómo referenciar a ese valor, le da un nombre a la caja, que es el concepto de variable, ¿cierto? Entonces ustedes en esa caja guardan un valor. ¿Cómo se llama esa caja? Lado. Entonces cuando ustedes hablen de lado, están hablando del valor que está dentro de esa caja. ¿Estamos claros con eso? ¿Se entiende? Ya, entonces fíjense acá, tenemos una función que se llama dibujar estrella, y lo único que le tengo que pasar es una X. Fíjense, cuando ustedes crean una estrella, acá en function se agrega este bloque, que es cuando yo llamo a la función. Esto es crear una función. No basta solamente con crear la función, porque yo para poder usar la función tengo que llamarla. Es igualmente acá. Si yo quiero hablar con ustedes, con alguien en particular, yo y digo, oye Felipe, y lo llamo. Está Felipe ahí, en este momento en la sala. Pero si yo quiero interactuar con Felipe, digo, oye Felipe, ¿te dan cuenta? Y ahí llega. Lo mismo pasa acá con la función. Yo tengo esta función dibujar estrella. Hasta el momento está ahí la función dibujar estrella, pero cuando yo quiero usarla, tengo que llamarla. ¿Y cómo la llamo? Por su nombre. Entonces, vamos a ver acá. Hasta el momento, lo que vamos a hacer, para que me entiendan, lo primero que vamos a hacer es probar. Y aquí voy a agregar dos conceptos nuevos, entre comillas, para lo que hemos visto de Trinket, que es la interacción del computador con el usuario. Cuando nosotros queramos interactuar con el computador, tenemos que usar dos estructuras básicas que están acá en texto. La primera es que yo quiero pedirle un valor al usuario, y para pedirle un valor al usuario tengo que usar esta sentencia que está acá abajo, que sería el prompt. Fíjense que hay dos prompts. Este prompt es cuando yo le voy a dar un mensaje, un solo mensaje. Este prompt de abajo es cuando yo quiero darle un mensaje más, un mensaje compuesto, que va a tener una variable, por ejemplo, y va a tener un mensaje. Si es solamente texto, solamente un mensaje, por decirle buenos días, usaría el prompt de arriba, porque acá voy a colocar buenos días. En cambio acá abajo, si yo quiero decir buenos días Juan, como Juan, o buenos días, y quiero saludar a cada uno de ustedes,
¿ya? Pero si quisiera hacer un programa que recorriera toda la lista de los nombres de ustedes y los fuera saludando, yo me doy cuenta de que va a ser buenos días más el nombre de ustedes. Entonces, ese nombre lo voy a dejar asociado a una variable. ¿Por qué a una variable? Porque ese nombre quiero que vaya variando, recibiendo el nombre de cada uno de ustedes. En ese caso, tengo que usar este prompt de acá abajo, porque yo le voy a construir con este texto de acá arriba, con este bloque de acá arriba, digamos, con este create text. Entonces, acá coloco el mensaje y acá abajo coloco la variable. ¿De acuerdo? Vamos a ir trabajando con esto. Pero por ahora, como yo voy a pedir solamente el tamaño, voy a usar este. Oh, ya empezó el trinque. Espérense un poco. Que me colapsa de repente cuando empieza a moverse mucho. Ya. Ok, entonces, fíjense acá. Nosotros vamos a pedir el tamaño de la estrella, ¿cierto? El prompt me da dos opciones. Me indica que yo lo que le pida al usuario, porque el prompt es como una función que me muestra un mensaje por pantalla, el usuario ingresa un valor y ese valor lo captura. Pero ese valor lo podemos capturar de dos formas, como texto o como número. Si yo le pido la cantidad, ¿qué sería? El tamaño del lado. ¿Qué tipo de dato sería? ¿Sería un tipo de dato entero? ¿Sería un tipo de dato, o sea, un tipo de dato numérico o un tipo de dato texto? Numérico. Numérico, ¿cierto? Ahora, fíjense, este prompt es como que le falta algo, porque este prompt se tiene que guardar. Esto le está pidiendo algo al usuario. El usuario me ingresa algo, y ese algo tengo que guardarlo. Por lo tanto, el prompt tiene que ir asociado a una variable. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar, por ejemplo, tamaño, o size, para hacerlo más corto. ¿Ya? Entonces, yo, cuando creo una variable, acá, al crear variable, estoy creando una caja donde voy a almacenar algo. Entonces, los bloques que me ofrece acá la variable es este set. Cuando uso el set, significa es dar un valor a esta variable. Cuando coloco solamente el nombre de la variable, es porque estoy consultando el valor que está dentro de la variable, o estoy usando el valor que está dentro de esa variable. En este caso, como yo quiero guardar algo, tengo que irme acá a variables y sacar este bloque. Ahí. Bueno, no me deja. Ahí sí. Entonces, ahí acabo de pedirle el tamaño, bueno, acá hay que colocar el mensaje, ingrese tamaño de la estrella. ¿De acuerdo? Entonces, acá lo que estamos haciendo en este momento es pedirle al usuario que ingrese un tamaño. Lo que ingrese el usuario lo voy a guardar en la variable size. Entonces, ahora, si yo quisiera dibujar una estrella, lo que voy a hacer es ir a la función y voy a llamar a la función. Y digo, dibujar estrella, weight lado. Entonces acá, fíjense, tengo que pasarle el valor con el cual yo quiero que opere la función. ¿Cuál sería el valor que le tengo que pasar para que opere acá? ¿Dónde está el valor? ¿En qué variable? Size. En size. Entonces, fíjense acá, lo que tenemos en este momento. Esto tiene que estar, porque esto es lo que aquí cuando la llamo, técnicamente salta hacia acá, ¿cierto? Entonces, fíjense un poquito lo que vamos a hacer acá. Le voy a dar a correr, ¿cierto? Y acá abajo me está indicando, ingrese tamaño de la estrella. Le voy a colocar 75. Ejecuto y ahí dibujo la estrella. Corro nuevamente. Ingrese el tamaño 150. Enter y ahí la dibujó. ¿Sí? Ahora, fíjense. En este momento siempre está partiendo de acá, porque este es el 00 técnicamente de nosotros, ¿cierto? Siempre parte de mismo, porque no hemos variado. ¿Sí? Pero ya usamos una función. ¿Sí? En este caso usamos una función y le estamos pidiendo al usuario, pero también lo que les pedían a ustedes era que el tamaño de los árboles fuera en forma aleatoria y las posiciones de los árboles también fuesen en forma aleatoria. ¿Cómo logramos que se vaya moviendo de forma aleatoria? Con este comando, con el goTo. Está por defecto en el 00. ¿Sí? Entonces ahora vamos a cambiar un poco, porque vamos a hacer que el usuario no ingrese, vamos a cambiar esto, vamos a hacer que el tamaño ingrese cantidad. Vamos a hacer ahora, le vamos a pedir al usuario que ingrese la cantidad de estrellas. ¿Sí? Y esto lo vamos a guardar en la variable X. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces el size no existe todavía. Ahora, ¿para qué nos va a servir
Este lo vamos a bajar un poquito más abajo. Y esto lo vamos a usar ya en su momento. Tengo la cantidad. La cantidad de estrellas me va a indicar, por ejemplo, ustedes quieren, como les decían a ustedes, dibuja un paisaje con 3 árboles y su programa deberá dibujar 3 árboles en forma aleatoria, ¿cierto? Y de tamaño al azar. ¿De acuerdo? Ahora le pedí la cantidad de estrellas al usuario. Yo quiero ahora que me dibuje esa cantidad y me las dibuje en el espacio y me las dibuje de un tamaño variable. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Sí? ¿Me siguen, muchachos, no? ¿O todavía están... ¿Despertaron? Es ¿Aló? que me perdí porque en un principio dijo que íbamos a ver sobre que las estrellas se crearan un punto aleatorio. Y ahora Ah, ya. está hablando de Ya, ¿lo quieren? otra cosa. No, lo dije, yo lo que quería era crear la estrella con un tamaño, o sea, con un tamaño ingresado por el usuario. Si quieren que crea la estrella en un formato aleatorio, lo hacemos inmediatamente, pero para hacerlo aleatorio, vamos a hacer acá, vamos a usar el GoTo. Fíjense que el GoTo, disculpa Leida, tú quieres una estrella de tamaño aleatorio. ¿Aló? No, que se cree en, en un lugar aleatorio del plano. Ya, en un lugar aleatorio. Fíjense, para crear un elemento en un lugar aleatorio del plano, tenemos que usar la función goTo. Porque esta es la que me va a hacer que yo me mueva hacia allá, se mueva hacia acá, ¿de acuerdo? Ahora, acá como está goTo y le dejamos 2 valores, ese goTo me está yendo siempre a esos valores, porque estos valores cuando ustedes colocan un número, siempre va a ir ese número. Cuando ustedes quieren que vaya a distintos números o varíe, para el concepto es cuando ustedes quieren que varíe, tienen que usar una variable. Entonces sacamos acá por ahora estos números, a lo mejor los vamos a usar después, y acá deberíamos colocarle, vamos a reusar este X, vamos a usar, ese lo voy a tirar para acá, bueno, este todavía no, lo vamos a usar después, y este lo vamos a usar a la basura para que no se confundan con el X. El GoTo, el primer valor es la posición X en el plano, el segundo valor es la posición Y en el plano. ¿De acuerdo? Entonces nosotros necesitaríamos crear variables. Ya vamos a usar la X y vamos a crear ahora la variable Y. ¿Ya? ¿Para qué vamos a usar estas variables? Para referenciarlas así. Ándate a la posición X, ándate a la posición Y. ¿De acuerdo? Ahí tendría go to X, Y. Y después de que vaya a esa posición, lo vamos a hacer dibujar. Ese es como el concepto. Pero nos faltan cosas previas. ¿Qué nos falta? El X y el Y no tienen ningún valor. En ninguna parte he usado el bloque set. ¿Ya? Por lo tanto, si yo llamo a la función acá, no va a saber a dónde ir porque el X y el Y no tiene valor. Lo que se va a conocer como no están inicializadas las variables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo siguiente. Tenemos que ir acá a set y colocamos set X. Le vamos a dar un valor a X. ¿Sí? Pero este valor a X que le vamos a dar no depende del usuario. No podemos hacer esto porque queremos que sea al azar, ¿cierto? Al hacerlo así, no va a ser al azar, va a depender de una tercera persona. Entonces tenemos que ir a la parte numbers y acá en la parte numbers vamos a usar la función random. ¿Sí? X y vamos a usar un random. Esta función random tiene 2 parámetros porque random, acá este bloque también lo podemos ver como una función. Esta función random porque dice, me generamos un número al azar, un entero al azar, en este rango de números, desde este es el límite inferior, este es el límite superior. Supongamos, nosotros la vez pasada, yo a ustedes les dije, muchachos, que técnicamente teníamos algo así como que este era un eje, un plano cartesiano, ¿cierto? Donde este era mi punto 0, 0, ¿sí? El centro 0, 0. El eje X, supongamos que acá lo vamos a hacer mover en este plano y vamos a decir que va a ser del menos 200 al 200. Entonces nosotros vamos a colocar acá que nuestro movimiento, los posibles números al azar van a ser del menos 200, ¿ya? Hasta el 200, para que alcancemos a verlo. Podría ser cualquier número mayor, pero como nosotros tenemos un plano acotado, colocamos del menos 200 al 200. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me entienden lo que estoy haciendo? Sí, profe. Entonces Sí. esto lo duplicamos y tenemos acá el I.
Entonces ahora lo que estoy haciendo, el i también, porque vamos a trabajar en un cuadrado. ¿Sí? Aunque a lo mejor podríamos haber dicho, pero el i se ve más grande, podríamos haber dado del menos 300 al... Bueno, pero dejémoslo así por ahora. ¿Ya? Entonces, ahora recién el x y el y tienen un valor. Y, ojo, voy a hacer esto. X, y voy a ir a esa posición y ahí voy a llamar a la función dibujar estrella. Ahora, el size, antes lo pedíamos al usuario. Fíjate acá, yo podría seguir pidiendo al usuario y lo que va a hacer este bloque, lo que está haciendo ahora, me estaría dibujando una estrella de tamaño, depende del tamaño que me ingrese el usuario. ¿Sí? Si nosotros quisiéramos hacer también quisiéramos hacer lo siguiente, de que el tamaño de la estrella también varíe, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que volver a copiar esto, y acá en vez de i, vamos a llamar a la variable size, ¿ya? Pero el tamaño no lo vamos a bajar porque no existe un tamaño negativo, por lo tanto tendría que ir del 0, pero un tamaño, si nos da un tamaño 0, no vamos a ver lo que va a dibujar, por lo tanto vamos a colocar de un tamaño desde el 20 hasta un tamaño 150. Ahí podríamos ver nosotros, en realidad podría ser 200, pero dejémoslo de 20 a 150. Es el tamaño máximo de las estrellas. ¿Me entendieron eso por qué o no? Chicos. Sí. ¿Ya? Entonces, fíjense, este bloque lo que hace es, me genera un número al azar, que sería la posición X, me genera otro número al azar, que sería la posición Y, me genera un número al azar del 20 al 150, me tiene que ser un número entero y positivo, para que sea un tamaño. Luego voy a ir a la posición X, Y y luego voy a dibujar. Ya, a esta altura, yo supongo que ustedes ya saben que si yo hago esto, la tortuga se va a ir y se va a arrastrar. Si hago el go to y no hago el pen up, me va a rayar el papel. Entonces lo que hay que hacer es el pen up. ¿Para qué es el pen up? Para levantar el lápiz y no me raye cuando se desplace la tortuga de un lado a otro, sino me va a quedar lleno de rayas entre medio, ¿cierto? Y antes de llamar a la función dibujar, lo que vamos a hacer acá es duplicar, ¿cierto? Y acá colocamos pen down. ¿Me siguen hasta ahí o no? Sí, profe. Sí. Ya, entonces fíjense, ahora Sí. yo lo que voy a hacer es llamar a la función run. Me dice cantidad de estrellas, bueno, eso es porque está este de acá, pero no va a tener impacto. Esto que está mostrando acá abajo es porque tengo este bloque, pero no lo estoy almacenando. Por ahora no va a tener impacto, voy a colocar 2, pero no hace nada. Ahí está la estrella que dibujamos, la primera. La llamo de nuevo, voy a colocar 5, que no hace nada. Y fíjense, va cambiando se dan cuenta que está cambiando la posición y cambia el tamaño. Ahí quiero una más grande. Ahí quiero una al medio. ¿Ya? Ok, entonces ya tenemos parte de la tarea resuelta. Lo que tenemos que hacer ahora es ver lo siguiente. Ver cuánta cantidad. Y lo único que tenemos que hacer, porque esto hace una estrella y la hace en una posición determinada, una posición al azar. Si nosotros quisiéramos técnicamente, acá, no, que variables. Señor, una consulta. Sí, por supuesto, cuéntame. ¿Por qué el prompt sigue mostrando un mensaje si no está conectado? Porque el prompt lo que hace es mostrar el mensaje. Lo que está haciendo, lo que te falta acá es guardar el valor. Ah, Esto está correcto, está bien que te pida, pero lo que pasa es que no está asociado a una variable, entonces te va a pedir, pero quedó en el aire. ¿Me entiendes o no? Tú sí. ingresas un valor, pero no lo guarda, porque no le dijiste que lo guardara. Le dijiste, pídeme algo, te pide algo, pero no lo guarda. Entonces, para que te guarde algo, vamos a crear la variable, por ejemplo, cantidad, y vamos a colocar acá. A ver, aquí vamos a colocar la cantidad, y este después lo vamos a colocar ahí. Entonces, fíjate, ¿qué estamos haciendo ahora? Tenemos un bloque que me pide la cantidad, y ahora sí me lo va a guardar. Pero todavía no hago nada con la cantidad, porque lo estoy pidiendo, solamente lo estoy pidiendo ahí. Entonces ahora vendría la parte de los loops, ¿cierto? Y nosotros deberíamos hacer acá. Repetir. ¿Y qué queremos repetir? Todo esto. ¿Cuántas veces? Cantidad de veces. Porque si me dicen ingrese cuántas estrellas, quiero 5 estrellas, me las va a dibujar. Entonces me voy acá, coloco run, ¿cierto? Ahora sí, fíjense, va a tener un impacto el valor que voy a ingresar. ¿Por qué va a tener un impacto? Porque yo lo voy a guardar en una variable y después esa variable la voy a usar. Anteriormente pedía algo, como le explicaba Israel, pero no hacía nada. Ahora sí tiene un impacto porque estoy guardando y lo estoy usando. Cantidad de estrellas, 5, fíjense. ¿De acuerdo? ¿Sí?
¿Ya? Sí. ¿Se entendió? Profe, sí, tengo una duda. ¿Y qué pasa si yo quiero que el usuario elija todo? O sea, que elija como la cantidad y el tamaño también. Ya, fíjate, si tú quieres elegir la cantidad, ¿me dan un segundo? Me están llamando, parece que de los controles. ¿Aló? Sí, estoy en clase, cuéntame. ¿Por qué? Ya voy a meterme a aula. ¿Pero se activó aula? Ya voy a meterme al tiro. Ya, gracias. Disculpe, voy a meterme a aula a revisar el control, chicos. Denme un segundo. A ver, ¿ustedes están viendo? A ver, usted no se ve. A ver, sí, se activó aula, así que en cualquier momento volvemos a tomar el control. Déjenme revisar. Denme un segundo. Hoy día es 3 de septiembre. Está habilitado. Ya, entonces, ¿qué hicimos, muchachos? Esto para que les quede el respaldo. Nos preguntaron que cómo hacíamos para que el usuario no ingrese la cantidad de estrellas y posteriormente el usuario no ingrese el tamaño de las estrellas. Entonces cambiamos un random por un prompt acá. Entonces, como te decía Neida, ahora afuera del ciclo nos va a pedir la cantidad, luego va a repetir esto. Y como va a repetir eso, cada vez que pase por acá me va a pedir el tamaño de la estrella. Entonces yo voy a ingresar un tamaño distinto, fíjate. Ahora lo ejecuto, run, ¿cierto? Cantidad de estrellas, 5. Ya 5. La primera, me va a pedir el tamaño de la estrella de la primera, voy a colocar una chica, 50. Ahí está. Después me vuelve a pedir acá abajo, si te das cuenta, tamaño de la estrella, voy a colocar 100. Ahí está, en otro lado. Después 75, un poco más chica. Más arriba, ¿ya? Voy a colocar una de 200, que la escribió encima de la otra. Y finalmente voy a colocar una de 30. Y ahí estarían las 5 estrellas y se acabó. ¿Te diste cuenta que acá yo seleccioné el tamaño? Ahora, fíjate, si yo le quito este prompt, lo borro, ¿cierto? Y ahora duplico esto. No, se colapsó. Duplico, ¿cierto? Y al duplicar acá dijimos que lo íbamos a dejar de un tamaño 20 a un tamaño, ¿cierto? Ya dejemos de 20 a 200. Y ahora ejecuto, cantidad de estrellas 5, y ya no, eso es todo lo que hago. Después ya no me pide nada más a mí, lo hace todo de forma al azar. ¿Viste? Lo pasa ahora que, claro, las creo para arriba. El tamaño, hay 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entendió? Sí, gracias. Ya. Felipe, no sé si estás ahí, tú en el chat me pusiste que tenías una pregunta de la tarea. Sí, profe. ¿Cuál es la Que tengo la pregunta? duda de cómo hacer dos objetos distintos dentro de o sea, variables. Por ejemplo, hacerle el palito y el circulito a la estrella y que el circulito sea una variable de color. Y no sé cómo hacer los dos objetos dentro de lo mismo. El palito y el circulito. O el tronco del árbol y los dos triángulos, por ejemplo. Ya. Ya, mira, yo voy a hacer, no puedo hacer lo mismo porque eso es parte de la tarea, pero voy a hacer algo. Ya, esto lo voy a grabar como. Vamos a crear otro. Vamos a colocar aquí estrellas. ¿De acuerdo? Y vamos a crear otro trinket. Ya, ahí sí. Tenemos un nuevo trinket. A ver, yo lo que puedo hacer, vamos a hacer, digamos, un cuadrado
y sobre el cuadrado un cuadrado más chico, para un poco lo que tú quieres ver en la proporción, ¿cierto? Sí, Eso es lo que profe. entendí yo, ¿no? Que sean dos objetos y que los dos objetos se hagan juntos X veces en X tamaño. Sí. Mira, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya a esta altura me imagino que sabemos que el cuadrado es un ciclo, ¿cierto? Que se hace 4 veces, ¿cierto? 4 veces y sabemos que acá tenemos que hacer que avance una cantidad de pasos. Vamos a dejarlo por defecto 100 primero y después vamos a hacer que gire 90 grados, ¿cierto? Ya, si yo ejecuto eso, obtengo el cuadrado, ¿cierto? Le vamos a dar velocidad para que no estemos tanto rato viendo esto. Ya. Ahí tengo entonces que ese es el resultado. Nuevamente, repasar el concepto que ustedes tienen que tener en claro, que estamos en nuestro plano cartesiano, ¿cierto? Me quedé un poco chulo, pero quiero que entiendan el concepto. Ya, ahí está el plano 0, 0. Entonces, fíjense, lo que hace es avanzar, después girar a la derecha, por eso queda hacia abajo, que sería distinto que yo lo hiciera girar a la izquierda, porque ahí va a quedar hacia arriba, va a quedar en el espacio positivo, fíjense. Si yo ahora lo cambio esto, ¿cierto? Le coloco run, quedó en el espacio positivo. ¿Me entendieron eso, no? ¿O no? Antes yo decía, estaba así, así la tortuga, y lo hago doblar a la derecha, entonces a la derecha va a doblar hacia abajo. Entonces como yo voy moviendo más hacia el lado derecho y lo hago doblar a la izquierda, va a doblar hacia arriba. Eso para que ustedes vayan viendo lo que están haciendo. Ahora, fíjense hacia dónde quedó mirando la tortuga. Bueno, en este caso no es la tortuga, es la flecha. La flecha está apuntando hacia la derecha. Si yo vuelvo a dibujar algo, lo va a dibujar hacia la derecha. Ese era el cuidado que tenían que tener ustedes con las flores. Porque en este momento, si yo vuelvo, llamo a la función que me dibuje de nuevo, va a partir dibujando hacia la derecha. Que no es lo mismo que ustedes hicieran, por ejemplo, hicieran primero que girara a la izquierda y después se mueva. Porque fíjense, run, ahí lo hice girar y quedó nuevamente mirando hacia allá, pero va a quedar mirando hacia arriba. ¿Ya? Y se logran, ahí ustedes van viendo en los cuadrantes los que ustedes quieren. Si lo hacen a la derecha también, lo hacen correr, lo hacen, ahí nos paseamos por todos los cuadrantes del espacio. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta dos cosas antes de dibujar el espacio 0, 0 y tengan en cuenta que por defecto está mirando hacia la derecha. ¿Ya? Ok, listo. Tenemos en este momento el cuadrado. Y lo que tú nos estabas pidiendo anteriormente, déjenme para que nos quede en el cuadrado positivo. Simplemente esto, para que nos quede en el cuadrado positivo, para que sea más fácil, o sea, les da lo mismo en todo caso, pero para que ustedes me entiendan, porque fíjate, como lo dejé en el cuadrante positivo, yo acá me muevo, estoy en el 0, 0, acá arriba, ¿qué punto sería? ¿Ese punto cuál sería? ¿Qué coordenada sería ese punto? 0,100. 0,100, ¿estamos de acuerdo? Ese sería el 0,100. Sí. Este sería el 100,100. 100,100 y este 0,100. No, 100,0. 100,0. ¿Ya? Entonces, ¿para qué les hago esa pregunta, muchachos? Por lo siguiente, porque si ahora yo quiero dibujar el siguiente cuadrado acá arriba, yo tendría que hacer, usar el comando goTo. ¿Sí? ¿Y a dónde lo mandarían ustedes? ¿A dónde lo tendrían que mandar? Para que vuelva a repetir esta figura. 0,100. Al 0,100. ¿Por qué al 0,100? Aquí está el 0, ahí está el x sigue siendo 0, pero es 100. Entonces lo mandaríamos en esa esquina, porque de ahí volveríamos a hacer el mismo. Fíjense acá. ¿Qué duplicó? Ahí sí. Ya. Lo corremos.
Parece que algo hice aquí. 0, 100. Ahí el pen down. Pen down. Ya, a ver, resumiendo. Este va a dibujar el cuadrado abajo, vamos a levantar el lápiz, vamos a ver la posición 0,100 acá arriba, y este va a dibujar el siguiente cuadrado. Ahí estaría. ¿Se ve o no? ¿Se entendió o no? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, ahora, fíjate, claro, ahí podríamos hacer un árbol. Nosotros podríamos haber fijado otra figura, pero fíjate, queremos de que, para que tenga forma simétrica, porque los árboles son simétricos, queremos a lo mejor achicar esto. Ahora, nuevamente, antes de achicarlo, quiero, bueno, achiquémoslo, disculpa. Quiero achicar este cuadrado. Si este va a ser 100, quiero que el cuadrado de arriba no sea 100, sino que sea una proporción. Creo que sea el 80%. Entonces, como quiero que sea el 80%, me voy a ir acá y le voy a colocar acá que el tamaño va a ser igual a... bueno, lo vamos a colocar acá, duplicar. Va a ser 100 multiplicado por 0.8. Fíjate, ¿cuál es el resultado? Le coloco run y claro, me queda un cuadrado más chico, ¿cierto? El problema es que me quedó el árbol tirado para un lado. Si yo lo quisiera centrar, obviamente voy a tener que colocar acá, y esto es porque estoy usando las matemáticas, porque si era 100, y ahora voy a crear un tamaño de lado 80, voy a hacer lo que parta de la posición 10. ¿Sí? 10, 80 y 10. Aquí me debería quedar simétrico, ¿no? Mira, ahí quedó al medio. Déjame borrar los dibujos para que se vea mejor. ¿Me entendiste lo que hice o no entendiste lo que hice? ¿Se entendió, muchachos, o no se entendió lo que hice? Sí, profe. ¿Se entendió? Ahora, fíjate, si yo coloco acá que es el 70%, significa que me estaría, si era 100, me va a quedar 30. Entonces acá va a bajar 0.15, 0.15. Entonces acá, para hacerlo también, después lo vamos a ver, lo vamos a parametrizar, porque aquí uno dice, lo dejamos en 15. ¿Por qué? Porque me sobra 30. Pero en realidad, acá el go-to debiese ser el tamaño por 0.3 partido en 2. ¿Me entiendes o no? ¿No? ¿Me entendieron esa parte? Profe, pero cuando queramos repetir todo eso o hacer varios árboles, siempre se va a ir al GUTU, que ese sería 15,100. Es que ahí lo vamos a parametrizar. Por eso digo, por ahora estoy mostrándole el pensamiento, y por eso estaba diciendo que acá estoy colocando 15, fíjense, al colocar 15 igual queda centrado. Pero por eso, para que vamos deduciendo la fórmula, acá puse 15, ¿por qué puse 15? Porque era 100 por el 0,3 partido en 2. Entonces yo técnicamente este 15 debería sacarlo para dejarlo más mecánico, y debería ser acá, por ejemplo, debería ser 100 por, y además tengo que agregar otro numbers. Esto lo llevaría, todo esto lo llevaría a la primera parte, y acá tendría que hacer dividir por, dividir por 2. De repente se marea un poco trinque. Ahí. Y ahí yo lo cargué. Ahí se salió. Y ahí. ¿Me entendieron lo que hice o no entendieron lo que hice? 100 por 0,7. Aquí era, disculpen, el complemento es 0,3. ¿Sí? Porque acá yo voy a dejar que el lado sea el 70%. Por lo tanto, tengo que nivelar el 30%. Entonces 100 es el lado por el 30% dividido 2. Si lo coloco en run, me queda centrado. Igual. ¿Me entendieron eso que hice o no me entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahora que ya nos dimos cuenta de que este es el lado, este es el lado, este es el lado, si nosotros quisiéramos pedir el lado al usuario, por ejemplo, vamos nuevamente a variable y colocamos la variable lado. Acá afuera colocamos un set lado, nos vamos a texto y colocamos un prompt. Prompt, ¿cierto? Queremos que sea un número y ya, tamaño del lado.
repetimos el tamaño del lado y luego repetimos 4 veces. Ya no queremos que sea 100, ¿ya? Sino que va a ser lado. Entonces, técnicamente, en todas las partes donde haya un 100, tengo que reemplazar por lado. Hay un 100, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es colocar el lado. Acá hay un 100. Y lo que hago es colocar el lado. ¿Sí? Eso es lo que puedo cambiar. Si yo igualmente le tengo que borrar. ¿Me entendieron lo que estoy haciendo, chicos? ¿Cierto? Yo lo coloco run. El tamaño del lado voy a colocar 200. Ah, me fui. No, muy grande. Run. Voy a colocar 50. ¿Se dan cuenta que queda centrado? Independiente del tamaño. Porque lo dejé en proporciones. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, esto, ¿cómo lo llevo a función? Si se dan cuenta, técnicamente uno podría dejar en referencia lo siguiente, en la proporción, porque aquí estoy dejando que el cuadrado de arriba sea el 70% del cuadrado de abajo. ¿Sí? Entonces, como el cuadrado de arriba tiene que ser el 70% de lo de abajo, yo podría decir que la función le puedo pasar, porque yo también lo podría cambiar. Podría dejar 60% para que sea más chico. Bueno, ahí eso ya lo decían ustedes, pero no lo voy a pasar en la función para que me entiendan mejor, pero sí podría pasarlo, digamos. Función, nuevamente ya sabemos que esta función es la que tenemos que usar porque queremos que haga algo, no queremos que nos devuelva. Y esta función va a recibir solamente el tamaño de la figura, el tamaño del árbol, podríamos decir. ¿Ya? Y le vamos a colocar, en vez de X, le vamos a colocar una T de tamaño. Esta función lo que hace es recibir el tamaño del árbol. Hasta ahí me siguen, ¿cierto? Sí, ¿Sí? profe. ¿No? Entonces, aprovechando esto, lo vamos a meter acá adentro. Y ahí tenemos nuestra función, porque esta función estaría repitiendo 4 veces. Y acá ya no tengo el lado dentro de mi función, porque en ninguna parte está la función lado. Entonces acá tengo que cambiarlo por la T, porque eso es lo que va a recibir. ¿Sí? ¿De acuerdo, no? Entonces, eso me haría un cuadrado. Y el otro cuadrado, ¿cómo lo haríamos? Bueno, no, hasta ahí dejámoslo. Hasta ahí podríamos dejarlo. Podríamos dejar acá la función que hace un cuadrado. Ya. O ustedes quieren dejarlo todo. Tú quieres dejarlo todo en una pura función. Si no me acuerdo, ¿no? Si mal lo recuerdo. Felipe. Sí, profe, todo dentro de una. Ah, ya, entonces no puedo hacerlo por cuadrado. Lo iba a hacer quisiera 2 cuadrados afuera, pero lo voy a hacer todo en la misma función. ¿Ya? Déjame liberar Claro, acá. para poder después llamarla y que solo ponerle variables de lugar y que haga muchas iguales. Eso es. Por eso me quedé pensando que eso es lo que quería, porque si no, porque fíjate, claramente uno podría decir que, bueno, esta función en realidad es llamar a un solo cuadrado y después que estoy haciendo al azar, pero tú quieres que todo eso sea una función. Entonces, técnicamente, lo que podemos hacer acá es, bueno, fíjate, de aquí hacia abajo lo metemos en la función. Y acá, como yo recibo t, eso es t, acá va a ser t, acá también va a ser t, porque el t, como yo definí una función y lo que recibe se llama t, a todo lo que cuando hablaba de lado afuera, lo coloco como t. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Me entiendes? Es más, podríamos haber agregado el palito, pero eso ya te lo dejo un poquito, porque aquí ya podría ser un árbol, ¿no? Un árbol que tiene 2 cosas. Ahí abajo te faltaría un palito para que quede como el tronco, ¿cierto? Entonces, ya, fíjate, ahí tengo una función. Esta es la función que dibuja eso. Vamos a hacer que esto sea igual a lo que hicimos anteriormente. Este set lo vamos a dejar como para la cantidad, ¿no? O lo dejamos como tamaño. Tú quieres que salga muchas veces, entonces lo vamos a hacer como cantidad.
¿Tenemos una variable llamada cantidad? No, la creamos. Cantidad, ¿cierto? Entonces, ya, acá colocamos cantidad y colocamos cantidad de figuras. ¿Ya? Ahí estamos pidiendo la cantidad de figuras. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Tendríamos que generar las posiciones X e Y. Tenemos la variable X, generamos la variable Y y volvemos a hacer lo que hicimos anteriormente. Vamos a setear el valor X y acá tenemos que ir a generar el número al azar. ¿Cómo generamos el número al azar? Con este random. Y acá tenemos que completar entonces con las variables. No, nada que ver, ahí está. Todavía no. Ese es para el goto. Tenemos que. Ya. ¿Qué tamaño le vamos a dar a. Nos vamos a dar lo mismo que anteriormente, menos 200 y 200. ¿Entendieron por qué dijimos menos 200, 200 anteriormente, cierto? Un poco para que se pudiera ver, porque si el 100 es como está ahí, el 200 es como que, digamos que este tamaño de pantalla que tenemos acá es un cuadrado que tiene 200 de altura y 200 de, o sea, serían 400, pero el 00 está en el 200. ¿Me entienden eso? ¿O no, chicos? ¿O se lo explico? ¿Aló? ¿Los perdí? Sí, profe, se entiende. Sí. Ya. Entonces ahora vamos al GoTo. Pero hay alguien que no entienda. Si hay alguien que no entienda, me tiene que decir para yo explicarlo, para no perderlo, digamos. Si no, después no me va a seguir. Con toda la confianza, muchachos, no tengo ningún problema en repetir 10 veces lo mismo, pero necesito que me digan que lo entienden, para que se vayan con las dudas claras. Hasta ahí vamos claro, ¿no? Creo que se entiende todo. Ya, entonces tenemos acá cantidad de figuras, tengo el X, tengo el Y, y voy a ir al X, Y, bueno, lo típico que esto tú tienes que repetir, ¿cierto? Levantar el lápiz antes de moverme, levanto el lápiz, me desplazo, pen up, duplicar, y acá pen down, ya. Y ahora deberíamos llamar a la función, y para llamar a la función, como dijimos anteriormente, deberíamos que colocar el llamado a la función, y acá hay que llamar a la función y hay que pasarle el tamaño. El tamaño lo vamos a generar al azar también. ¿Les Sí. parece? O ya. Entonces nos vamos a variable. El t era nuestro tamaño. Vamos a colocar acá. Bueno, si teníamos eso. Delete y duplicamos. No. Entonces, acá en vez de i, generamos el t. Y dijimos que un tam va a ser de 20 a 150 para que no nos ocupe tanto espacio del lápiz. Entonces, fíjense, ahí estaría todo. Esto las podemos borrar. Póngale algo de velocidad, profe, para que no se demore 2 años. Está aquí en velocidad de 50. Ya. Delete. Ya, entonces, repasamos. Pedimos la cantidad de figuras, generamos el número al azar. Pero aquí hay algo que nos falta, ¿no? Aunque pidamos la cantidad de figuras, esto tiene que estar dentro de un ciclo, si no, no lo va a repetir. ¿Estamos de acuerdo? Ahí sí. Pedimos la cantidad de figuras y acá tenemos que colocar la variable count. Entonces voy a repetir n veces, dependiendo de la cantidad de veces. Genera una posición al azar, genera la posición al azar, genera el tamaño, levantamos el lápiz, vamos a la posición que generamos, bajamos el lápiz y llamamos, y acá tenemos que pasarle, nos faltaba esto también. Tenemos que pasarle, ¿qué cosa? Tenemos que pasarle la variable t, que sería el tamaño de la figura que queremos generar. ¿De acuerdo? Y ahora hacemos run, y nos dice una cosa antes, siempre recuérdense de guardar. Vamos a colocar acá figura. Ya, está guardado. ¿Por qué digo que antes de correrlo, guárdenlo? Porque a veces Trinket se queda pegado y pierden todo. Entonces ahí guarden para que. Me pasó, profe, 2 veces. Así que no, de repente se marea. Así que vamos a run. Y acá abajo nos está pidiendo la cantidad de figuras, vamos a hacer que sean 5. Y ahí tienen
sé si quedó correcto. Este me llama la atención. Veamos. Vamos a hacerlo más corto. Run. Vamos a hacer lo que haga 2. No, no está funcionando. Vamos a revisar algo. Algo tengo que haber cambiado acá. Ah, ya sé qué puede haber sido, chicos. Que acá quedó el GoTo. Quedó siempre en el X. ¿Se dan cuenta? ¿Aló? ¿Entendieron o no? ¿Qué pasa? Sí. El GoTo de acá adentro quedó fijo a la posición 00. No quedó fijo en relación a la otra posición. Entonces, cada vez que llevaba la función, iba a esta posición. X. ¿Y por qué quedó el T acá? Creo que cambié algunas cosas que... Acá era este X, Y. ¿Ya? Vamos a arreglar esto. Déjenme un segundo. Acá, para que nos quedara todo en orden, habría que cambiar el GoTo, porque aquí nosotros hacíamos que fuera a esta posición. Ahora, fíjense, por ende, para saber dónde me tengo que referenciar en el plano, esta función, además de recibir el tamaño, va a tener que recibir la posición en donde estoy, el X y el Y. ¿Por qué? Déjenme explicarles para qué, para que entiendan por qué tengo que pasarle eso. A ver. Voy a hacerlo con respecto a este. ¿De acuerdo? No me he dado cuenta de ese detallito que lo cambiamos acá. Esta es mi posición, este es mi eje X, ¿cierto? Este va a ser mi eje Y. ¿Ya? Si se dan cuenta, es lo siguiente. Este era la parte de arriba de este de acá era la parte de arriba de acá. Y todos quedaron en base al eje X, porque acá siempre lo dejamos en este sentido. Veamos. Profe, ¿Sí? lo que también se puede hacer es colocar una variable, almacenar en una variable el valor que elija el t, para que no vuelva a reiniciarse la ¿Cómo fue? aleatoriedad. ¿Dónde? El valor que elija para que el bloque no se mueva, digamos la parte de arriba no se mueva aleatoriamente, una vez que elija el valor de t, almacenarlo en otra variable. Sí, no, es que eso mismo que tú me estás diciendo es lo que tengo que hacer. Porque acá, mira, fíjate. Claro, porque ahí está como generándolo aleatoriamente, entonces se vuelve a reiniciar y pasa para otro lado. Claro, no, es que por eso, antes de que pase a la siguiente reiniciada, ese valor de X tienes que guardarlo. O sea, aquí, mira, en esta iteración tengo guardado el X, tengo guardado el Y y tengo guardado el T. Pero cuando yo llamo a la función, le paso solamente el T. Entonces la función no tiene idea en qué posición X e Y estoy. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa posición X y esa posición Y también deberíamos habérsela pasado a la función. Para que acá, cuando hacemos este GoToX, acá, como ahí, acá tenga esa posición relativa. Porque, por ejemplo, yo estoy en el 00, ¿ya? Aquí, estoy en el 00. Entonces, si yo me muevo hacia acá, aquí empecé a dibujar. Esta es mi posición X. A ver, déjenme rayar. Esta va a ser mi posición inicial. Esta va a ser como X, Y. ¿Sí? Ese punto X, Y. Entonces, o debería ser, nosotros estamos dibujando de abajo. Discúlpenme, lo voy a borrar. Nosotros acá estamos, esta es mi posición X, Y. Ese punto es el X, Y, porque yo dibujo acá, para arriba, abajo, y así estoy dibujando hacia arriba. Entonces, en base a este X, Y, yo voy a subir acá arriba. Entonces, yo acá, si estoy en este X, este GoTo debe ser en base a este X. ¿Sí? ¿Me explico o no? ¿Qué quiero decir con esto? Profe. Si este punto, supongamos que este punto es el 200, voy a anotarlo acá abajo, va a ser el X menos 150, 100, por decirte algo. Ese es el punto menos 150,100. Este.
Entonces yo para dibujar acá arriba tendré que sumarle el tamaño t. Entonces acá va a ser el x, más, siempre es más, x más el tamaño. Entonces este punto de acá arriba, donde yo quiero dibujar, acá, va a ser x más t. No, disculpen, ese es el x siempre va a ser el mismo. X va a ser el x, porque estoy en ese mismo punto x. Y el y va a ser el y más t. ¿Se entendió o no? Sí, profe. Cuando yo hago el goTo, me va a llevar a este punto x, y. Ese x, y me va a llevar acá. La función lo que tiene que hacer es que tomar ese x y ese y, y aquí hacer que se vaya al punto x y más t. Y desde ahí llama la función. Ahora, como nosotros tenemos este movimiento en base a la proporción, si yo lo coloco en el x fijo, no me va a quedar centrado. Entonces el valor de x, el valor de x yo lo obtendría de esta forma. El valor de x era x, era la posición inicial, ¿cierto? Más el tamaño por 0,3, porque habíamos dicho que siempre va a ser y esta proporción la dividíamos por 2. Ese sería el x real de acá. Y el y sería el y más t. ¿Me entendieron? ¿O los perdí mucho, muchachos? Felipe, ¿qué eras tú que preguntaste? ¿Aló? Felipe. ¿Se perdieron, chicos? Si me dicen sí o me dicen no para poder... No tanto. ¿No? ¿Pero me entendieron o no? Porque cuando dijeron no Sí, tanto es sí. porque... Mire, este x, ahora, ¿por qué? ¿Por qué este x? Porque fíjense acá, tengo que modificarlo, que me quedó acá. Habría que modificarlo. Ya, entonces, ¿qué habría que modificar? Déjenme ver si es que el Excel el otro día, o sea, el Trinket el otro día no me dejó modificar esta parte acá. Voy a... Acá, yo debería pasarle, además del t, debería pasarle la posición x y debería pasarle la posición y. Entonces, voy a colocar acá px y acá pi. Porque además del tamaño, yo cuando llame a la función, voy a decir que vaya a dibujar algo en esa posición X, en esa posición Y y con ese tamaño. Le estoy pasando a mi función donde quiero que vaya a dibujar. ¿Sí? Entonces, acá, ahí se agregó el PX y el PI. Entonces yo debería pasarle además acá el X y debería pasarle además acá la posición Y. Ok, entonces como ya el GoTo lo hice afuera, o sea, ya está en el punto, simplemente dibujo y de acá tengo que cambiar esto. ¿Sí? Sabemos que la posición, el GoTo acá va a ser lo siguiente. Déjame, acá dijimos que era X, entonces acá va a ser, déjenme arreglar la fórmula bien. Vamos a hacer un más. Va a ser X, entonces nosotros tomamos esta variable, la colocamos acá, pero acá colocamos PX. Va a ser la posición X más, y acá hay una multiplicación, entonces tengo que traer esta multiplicación, ¿cierto? Esa multiplicación que era el T, que es este T de acá arriba, ¿cierto? Multiplicamos. El tamaño. ¿Qué pasó? Se me mueve el bloque. Este T va ahí. Que es el tamaño por 0,3, ¿sí? Y todo eso, que es el tamaño por 0,3, tiene que estar dentro de una división. Esa división es por 2. Ahí estaríamos, ¿no? Ahí tengo PX, o sea, será el X más el tamaño por 0,3 dividido 2. Ahí tendría recién, entonces, la posición X. Y la posición Y, ¿cómo la logro?
La posición Y es I más T. Entonces acá tengo que sacar eso. Y tendría que irme acá a Numbers y colocar lo siguiente. Sería la posición I más duplicado el tamaño. Ahí estaría. ¿Me entendieron, chicos? Entonces ahí dibujé el primer cuadrado porque ya estaba la posición. Tengo la condición, hago la proporción, bajo y repito esto. Y esto se va a hacer T, que sigue siendo el T de arriba, ¿cierto? Por 0,7. Ya. Creo que ahí sí estaríamos en condiciones. Vamos a hacer run. Déjenme borrar, anotar, borrar todos mis dibujos. Ya. Y figuras 3. Ahí están las figuras ordenadas. ¿Se entendió o no se entendió? Sí, profe. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es importante tener el tema del plano cartesiano como referencia para que ustedes sepan dónde se están moviendo. ¿Sí? Los perdí mucho, chicos, pero es simplemente esto es ordenarse en el plano cartesiano. ¿Desde dónde voy a comenzar a dibujar para yo saber después dónde me tengo que mover el lápiz para después seguir continuando? ¿Sí? Necesito feedback. Sí, profe. ¿Estamos ok? Ya. Felipe, que me preguntaste tú, ¿se entendió o no se entendió? Está durmiendo, Felipe se fue, Felipe, entonces. Felipe se fue. Que ya casi empieza mate, profe. Ah, ya, listo, muchachos. Cuídense, jóvenes, lo estamos Adiós, viendo. señor. Cualquier consulta Profe, gracias. me pueden preguntar por correo o me dicen, de repente podemos, en la medida que tenga tiempo, podemos juntar alguna, me dice, profe, juntémonos por Zoom, tengo unas dudas y si tengo tiempo lo accedo, ¿ya? Ya, chicos, que les vaya bien. Chao. Cuídense, nos vemos.